Claro que sí, tenemos en este momento a Jorge Folí, ex canciller argentino desde Buenos Aires, que nos acompaña para comentar sobre las elecciones. Bienvenido, Jorge Folí, ex canciller argentino, ¿cómo se encuentra? Gracias, Giovanni, gracias por invitarme a este espacio electoral de Delfino Negocios. ¿Cómo están ustedes? Un gusto siempre tenerlo con nosotros y por supuesto, conocer su perspectiva. Pero quisiera que empecemos con una pregunta muy directa, y es que ¿cómo cree que el resultado de las elecciones en Estados Unidos podría modificar las relaciones comerciales entre Estados Unidos y el Mercosur en caso que Trump gane? A ver, yo creo que los Estados Unidos siempre tienen intereses que podríamos definir permanentes, que en la mirada hacia América Latina tienen que ver con la seguridad de sus inversiones, el respeto a las reglas de la democracia, la defensa de la libertad, de la propiedad, una búsqueda de una correlación en la mirada sobre el mundo y la situación estratégica en ese sentido. Y en el caso de la victoria, que el presidente Trump renovara, yo creo que ha habido ya varias aproximaciones donde Mercosur ha hablado de su agenda externa, particularmente el socio Brasil ha sido enfático en la posibilidad de que Mercosur analizara algún grado de correlación del espacio económico regional con los Estados Unidos, que es una de las principales y más dinámicas economías del mundo, pero que sobre todo tiene relevancia, no tanto por el comercio para nuestra región, porque casi todos los países del Mercosur producimos lo mismo que produce los Estados Unidos. O sea, tienen carne, tienen granos, tienen energía, tienen la industria del acero, tienen el carbón. O sea, Estados Unidos decide esto sobre la base de una mirada que tiene que, más que nada, un contenido, me parece, político. Pero hay un espacio para este diálogo y una necesidad de que el Mercosur esté vinculado a los grandes espacios comerciales. Desde ese punto de vista, es una posibilidad. Brasil lo ha mencionado en varias oportunidades, así como se han jugado otros escenarios posibles de negociación para el Mercosur. Sí, si bien Brasil tiene, digamos, ese interés en desarrollar aún más las relaciones a nivel Mercosur con los Estados Unidos, abrir más el comercio con Estados Unidos, también el Mercosur es muy conocido por ser muy cerrado en esos tipos de decisiones, o muy cauto, ¿no? En ese sentido. ¿Cree que el resto de países seguirían esta iniciativa o interés que tiene Brasil, el resto de los países miembros del Mercosur? Puedo hablar por el objetivo que compartimos o llevamos adelante durante la presidencia de Macri, o sea, hasta diciembre del año pasado. Usted lo definió bien. El Mercosur es un espacio económico excesivamente protectivo y muy cerrado en su vinculación. Nuestra vinculación con otros espacios de integración es realmente muy reducido aún en esta altura, después de todo el esfuerzo negociador, y nuestras barreras en términos arancelarios son muy altas, esto por más de 20, 25 años, y no hemos ganado en términos de competitividad, razón por la cual se ha procurado, sobre todo durante la etapa del presidente Macri, digamos, de acuerdo con los demás socios, en ir flexibilizando a través de acuerdos, como por ejemplo el hecho con la Unión Europea o el que pudiera buscarse con los Estados Unidos, o el que han planteado otros socios para hablar con China, de consolidar las rebajas y la integración en cadenas de valor, las rebajas arancelarias e integración en cadenas de valor, a través también de este tipo de acuerdos específicos que amortiguarían una competencia abierta y sin reglas de protección o reglas preestablecidas para economías como la nuestra, que tienen una gran vulnerabilidad. Pero es un objetivo a alcanzar, si no, no tendremos resultados. Jorge Folí, Lionel, acá le quiero hacer una pregunta. ¿Biden ganaría por sus fortalezas o por las falencias de Trump? ¿Cómo lo ve eso? ¿Cómo, a su entender? No hay explicaciones unívocas. Yo creo que el presidente Trump ha representado en los 4 años pasados
un tipo de gestión que captó a un segmento de la población de los Estados Unidos que estaba disconforme, llamemos así, con el establishment político, económico tradicional y que veía que no se atendían sus inquietudes. El presidente ha tenido además un estilo de comunicación y de ejercicio del poder que es claramente diferente de todos los presidentes americanos y de gran parte de la dirigencia occidental que se mantiene dentro de ciertos cánones. Esto en algunos casos le ha operado en favor, en otros le ha funcionado de manera negativa. El candidato o potencial presidente Biden representa claramente una figura del establishment relevante del Partido Demócrata que puja por retornar las orientaciones de la política americana, tanto exterior como interna, a los cánones conocidos. Pero no pasemos por alto que a nivel mundial hay un cuestionamiento prácticamente en todas las democracias de la estructura de representatividad de los partidos políticos y de los estilos de dirigentes. Y esto se ve desde los chalecos amarillos, los gilets jaunes en Francia, la contestación en España, la contestación fuerte que vive la República Argentina, la que ha tenido Chile, la que tiene Perú, la que ha tenido Brasil, o sea, por donde vamos a nivel mundial, Hong Kong, hay una expectativa de las poblaciones de un correlato más directo de los deseos y de lo que no tienen satisfecho por parte de quienes dirigen sus respectivos países o comunidades. Y eso es un desafío para todas las fuerzas políticas y para todos los candidatos a ocupar lugares de responsabilidad, como son en este momento crucial las elecciones de Estados Unidos. Y en caso que ganara el presidente Biden, ¿cómo cree que podría este resultado modificar las relaciones comerciales entre Estados Unidos y el Mercosur en estos momentos? Giovanni, yo creo que, como lo dije muy al principio, Estados Unidos es una de las naciones que tiene intereses permanentes. Y en esos intereses permanentes creo que todos los pobladores de Estados Unidos, cualquier norteamericano, vela porque los intereses económicos y comerciales y los valores que la sociedad americana defiende sean respetados o atendidos o vinculados en los países en cuestión. En este caso sería Argentina o los países del Mercosur. Por lo tanto, Trump o Biden podrán cambiar el estilo, el wording, la forma de manifestarse, cómo actúan públicamente, pero los intereses de los Estados Unidos siguen siendo exactamente los mismos. Y respecto del Mercosur, quieren, como usted lo señaló, tener una mayor vinculación, a su vez con no teniendo un tan alto nivel de protección por parte de los aranceles aduaneros del Mercosur, que las inversiones que los Estados Unidos tiene y que hoy Estados Unidos sigue siendo el principal inversor en países como Argentina, Brasil, Paraguay. Es muy importante entonces que esa inversión sea bien tratada, que pueda tener un éxito o resultados positivos, que si hay diferendos sean resueltos de manera racional. Eso es lo que los Estados Unidos creo que buscan, con independencia si es un demócrata o un republicano el que está. Seamos sinceros, en los últimos más de 60, 70 años, América del Sur no ha estado en el horizonte prioritario de los intereses estratégicos de los Estados Unidos, que todavía tiene una mirada este-oeste. Si en el pasado, 20 años atrás, era su mirada sobre Rusia, Europa, el mundo bipolar, hoy es claramente también este-oeste, pero centrando su mirada sobre el sudeste asiático, el Pacífico, China, India. Ahí están los intereses prioritarios de los Estados Unidos como gran potencia a nivel mundial, y en su mirada hacia el sur tiene obviamente un correlato muy fuerte con México, y empieza a atenuarse a medida que va evolucionando la geografía. Con los países del Mercosur, con Brasil, como lo tuvo durante la presidencia de Macri en Argentina, es un correlato de diálogo político sobre la coincidencia de una mirada de valores y de ideas de cómo debe evolucionar el mundo. Pero no es lo prioritario. Claro, sí, rápidamente, perdón, Lionel. También Estados Unidos, Latinoamérica, mejor dicho, durante mucho tiempo fue llamado el patio trasero de los Estados Unidos
Y ahora, en las últimas décadas, vemos un aumento en la presencia china en Latinoamérica, la inversión china está entrando fuertemente, vemos en el Perú abriendo también bancos industriales, invirtiendo fuertemente también en competir, invertir en infraestructura también en el país. Además, vemos, por ejemplo, que además ha cambiado, por ejemplo, también el comercio. Hace 20 años atrás, Estados Unidos, digamos, era el socio principal del Perú, quien se llevaba el 50% de las exportaciones peruanas. Hoy en día se divide en 25-25 con China. Entonces ha cambiado mucho, digamos, en el caso, por ejemplo, en el Perú y en otros países de Latinoamérica. Entonces, ¿esto no podría cambiar también la perspectiva que tenía Estados Unidos, o mejor dicho, la prioridad que le daba Estados Unidos a Latinoamérica? Creo que esa mirada es particularmente importante que surja dentro de los Estados Unidos, si bien todavía podemos decir que es un trazo muy tenue de la política exterior estadounidense. En los últimos 5 o 6 años hemos percibido que Estados Unidos le inquietaba esta presencia tan significativa de China en toda la región. Hay un elemento muy importante: todo lo que nosotros producimos, me refiero los países del Mercosur, especialmente Brasil, Argentina, pero el resto de los países de América del Sur, sea Chile, sea Perú, sea Colombia, China es el principal comprador. China ha pasado a disputar entre el primero y el segundo lugar en casi todos nuestros países como destino de nuestras exportaciones. Y eso le da una capacidad de decir respecto a la relación bilateral particularmente relevante, porque dice, muy bien, si yo voy a seguir comprando la soja argentina, la carne, la fruta o lo que nosotros, o la harina de soja que estamos exportando a China, yo quiero a cambio de esto. Y yo diría que Argentina es quizás uno de los países donde la presencia china se ha hecho más significativa. China tiene aquí inversiones en materia energética, inversiones en materia ferroviaria, un proyecto nuclear, tiene 2 observatorios del espacio ultraterrestre, tiene además de extensiones de tierra para la producción de materias primas, sean estos agropecuarias o minería. Por lo tanto, esto es una realidad que se da en varios de los países de la región, y Estados Unidos en algún momento hace una mirada sobre esto y dice, no, este es un lugar donde nosotros defendemos la libertad, el respeto a la propiedad, queremos vivir en sociedades democráticas que tengan renovaciones periódicas, que se defiendan los derechos humanos. Todos estos son valores que importan en la mirada que tiene los Estados Unidos. Y a partir de ahí empiezan, por ejemplo, algunas iniciativas como la del presidente Trump con la OPIC, de Overseas Private Investment Corporation, que empieza a generar asociación de empresas norteamericanas, con las de distintos países, en este caso en Argentina, por ejemplo, con más de 1.200 millones de dólares, para ayudar a un desarrollo con una mirada que defiende el crecimiento, pero todavía falta muchísimo. América Latina o América del Sur siempre ha soñado con tener un plan Marshall para América del Sur como lo tuvieron los europeos. Esto no ocurrió. Se pensó que la Alianza para el Progreso en algún momento podía ser eso. Se volvió a pensar en la etapa de Clinton cuando surgió el Diálogo de las Américas. Pero lo que falta siempre es aquello de lo cual nosotros carecemos. Tenemos riquezas naturales, tenemos las riquezas de nuestra capacitación en la población, no tenemos los recursos porque no los hemos gestionado, no los hemos gerenciado de una manera inteligente por muchas de las décadas, y esto más o menos es una realidad compartida por los países de la región. Ahora le hago una pregunta, ex canciller. La relación con China, con Argentina, ¿debería ser la misma dependiendo el presidente que gane, si sea Trump o Biden? Y si esto influye nuestra relación justamente con China. Me gustaría saber su opinión. Creo que todos los países que no somos las primeras potencias estamos sujetos a este escenario internacional donde hay una disputa de
primacías. Los Estados Unidos han sido el líder incuestionable desde el punto de vista de producción, tecnología, defensa de valores, durante una etapa muy, muy larga de la historia, que es prácticamente del post-Segunda Guerra Mundial y hasta el presente, y aún todavía continúa. Pero hay ya un challenger, que es China, que aspira a ocupar un lugar similar o superar a los Estados Unidos. Y ese juego, que hoy tiene más que nada un contenido de tecnología e inversiones y movimiento económico, se refleja para todos los demás países, siendo uno de los escenarios América Latina o también la República Argentina en particular. Esa tensión la tenemos que ver, pero desde mi punto de vista, tanto los Estados Unidos defienden sus intereses estratégicos como lo hace China. Y en función de eso, China opera sobre los diferentes escenarios, incluyendo América Latina o en el caso para Argentina. Con una diferencia, China tiene un mando o una decisión política altamente centralizada, a pesar de tener un conjunto poblacional de 1.400 millones de habitantes. En los Estados Unidos, las decisiones son fruto de la interacción de las fuerzas económicas, las fuerzas políticas, la libertad que impera, las expectativas de los trabajadores o de las clases sociales o de los diferentes grupos étnicos que conviven dentro de la sociedad americana. Toda esa interacción a veces hace que la toma de decisión no sea tan fácil como puede ser tomada del lado chino. Y para la Argentina, clave obviamente en este contexto tanto político que está Argentina, ¿nos beneficiaría que gane Biden y para abrir un poco más el mercado y tener una mejor relación con los Estados Unidos? ¿O cómo? O en todo caso, ¿cuál escenario sería el más beneficioso para Argentina? Creo que, como lo dije recién Giovanni y Leonel, Estados Unidos tiene intereses permanentes y no necesita en particular a Argentina, sino desde un plano político, o de una visión del mundo, de un aliado que defiende ciertos valores que la sociedad y el gobierno de Estados Unidos quieren llevar adelante. Desde esa perspectiva, yo no creo que cambie el fondo de la cuestión, sea Biden o sea el presidente Trump. Las formas, esto puede variar, a lo mejor con un nuevo presidente, la gestión actual del presidente Fernández se sienta más cómoda para plantear algunas inquietudes, pero nosotros estamos vinculados a los Estados Unidos esencialmente por una definición política que tiene que ver con las inversiones, que tiene que ver con el sistema financiero, que depende fundamentalmente de la voluntad de prestar dinero a un país que no tiene recursos como es Argentina, y esa mirada conlleva a ver dónde se para Argentina en los temas que le son claves a la sociedad y al gobierno de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, ex canciller, por haber pasado. Esperemos volverlo a tener nuevamente por acá, que siempre una mirada muy interesante, pragmática, y me pareció que ojalá que lo podamos volver a tener nuevamente. Con todo gusto, siempre me gusta dialogar con ustedes y gracias por haberme invitado a esta pequeña charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, Giovanni, Leonel, un abrazo. Muchas gracias. Bueno,